Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos a Conversaciones desde el Encierro, este espacio que hemos creado desde hace ya unas semanas con el querido poeta colombiano Federico Díaz Granados, mi, mi gran hermano, con quien hemos hecho este espacio dentro del confinamiento para hablar con los grandes y las grandes voces del arte, de la literatura, a quienes admiramos y queremos. En esta ocasión, como estuvo anunciado, tenemos la presencia de una de las más grandes narradoras, a mi juicio, de la lengua castellana en la actualidad. Una voz absolutamente original, eh, llena de un brillo y de una potencia y de una fuerza, además con mucha influencia para las nuevas generaciones. Es un placer tener a la queridísima Luisa Valenzuela desde Buenos Aires. Te aplaudo, mi querida Luisa, y te agradezco por tu generoso tiempo. Y le doy la palabra a Federico para que te dé la bienvenida. Gracias por estar aquí. Querida Luisa, qué alegría que hayas aceptado nuestra invitación. Este es un espacio que, como bien lo mencionó nuestro querido Javier, es un espacio de conversación, de diálogo con personas que queremos y que admiramos. Cuando nació el espacio, pusimos esa condición, que hay escritores que admiramos, pero que de pronto no queremos mucho, o hay escritores que queremos, pero a lo mejor no admiramos tanto, pero que los que queremos y admiramos tuvieran un lugar para que simplemente pudiéramos desentrañar algunos signos, algunas claves de lo que ha sido su creación literaria y que conversáramos un poco, como está ocurriendo en este momento, gracias a esta virtualidad, a esta nueva realidad que nos ha correspondido vivir, cómo de alguna manera estamos en nuestros estudios, en nuestras salas. Es una nueva manera de entablar una intimidad para nuestra conversación. Estamos viendo la biblioteca de cada uno y es una manera de entrar en esa intimidad. Entonces, Luisa, qué alegría tan grande tenerte en Conversaciones desde el Encierro, en un tiempo pandémico, pero donde la literatura y donde tu literatura pues nos ha acompañado y nos ha ayudado a hacer esto mucho más leve. Javi, ¿tienes Sí, la palabra? gracias, querido Fede. Bueno, mi querida Luisa, vamos a entrar en materia. Qué bella, sería una bella biblioteca, ¿no? Esa es una biblioteca, me imagino que tiene mucha herencia, eh, eh, porque tú desde muy temprana edad, desde la infancia, tuviste una relación cercanísima con la literatura, ¿no? Muy cercana. Tus padres, tu vida en general, tu destino, ¿no? Tu sino creo que fue destinado a la literatura. ¿Nos puedes contar algo de tu infancia? Porque es realmente todo un universo aquello. Adelante, querida Luisa. Ahí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Un millón de gracias a estos poetas extraordinarios que me acogen así en sus brazos metafóricos. Javier, Federico, cómo los quiero, qué maravilla, cómo los admiro yo. Así que para mí es una enorme felicidad estar acá con ustedes y es como lo sintiera tan cerca. Lo tremendo de estos Zoom es que uno lo siente tan cerca mientras estamos y es este diálogo casi mano a mano, y después uno apaga la computadora y se queda cada uno solo en su casa y no podemos ir a brindar. Tendría que haberme traído un vasito de vino para acá. Mi infancia. En realidad yo estaba muy rodeada de escritores, un poco demasiado. Mi madre, Luisa Mercedes Levinson, sí, se la pasaba el día en la cama escribiendo y se levantaba tipo 6:30, 7, se emperifollaba preciosa y o bien recibía a esta gente en la casa, había como un salón literario ahí, o se iba a alguna conferencia, presentación de libros, alguna cosa, teatro, lo que sea.
Entonces yo pensaba que eso era una situación muy, muy pacífica, pasiva, ¿no? No moverte. Yo quería la aventura, yo leía Salgari, yo quería salir corriendo, conocer el mundo, exploraba los techos. Así que los escuchaba. Iba mucho a las conferencias, me encantaba, me fascinaban, pero para mí era como un mundo que no era el mío. Curiosamente después lo fue, después descubrí esa aventura del escribir y ahí caí de cabeza en esa trampa que es la literatura, ¿no? Como alguna vez dije que es una maldición de tiempo completo, porque cuando no estás escribiendo, les debe pasar a ustedes también, ay, es tremendo, uno sufre tanto y después ha producido demasiado. Mira, Ajá. qué maravilla eso con ese mundo de la infancia que mencionas y de esos primeros maestros. Siempre hay Mm, maestros que nos marcan, ¿no? Que nos marcan en la vida y que son inolvidables. ¿Cuáles son esos primeros maestros que tú recuerdas que fueron impactantes en el momento en el que te empiezas a deslumbrar con la literatura? Curiosamente no eran los que yo tenía alrededor, si bien estaba Borges, Sábato, toda esa gente, pero eran demasiado cercanos quizá. Lo admiraba, Borges era muy admirado por todo ese grupo, pero creían que nadie lo iba a leer, así no iba a ser popular, porque era un escritor para escritores. Y a mí me gustaban los escritores de acción, ¿viste? Entonces leía Jack London, leía Mark Twain, leía Salgari, andaba por esas cosas, novelas de misterio. Cuando Borges y Bioy crearon la colección Séptimo Círculo, que era esta célebre colección de novelas de crímenes, no tanto la novela negra, pero las viejas novelas de misterio y de crímenes maravillosos, venía y me traía de regalo esos libros. Y era un placer enorme. Así que mis maestros fueron un poco laterales, así que hice una mezcolanza. Yo creo que yo soy fruto de esa mezcla rarísima de chicha y limonada, como decimos nosotros, la gran literatura y la literatura popular. Entonces, no me quedé fijada en nada. Entonces, si yo quisiera elegir ahora a un maestro, alguien así como muy admirado, sería Cortázar, pero lo conocí bastante tarde, lo conocimos bastante tarde. Así que ya tenía todo ese background de todos los otros escritores. Era una lectora voraz, eso sí. Fui muy voraz y coleccionaba libros. El libro en sí como objeto me apasionó siempre. Esta biblioteca es apenas un pedazo, ¿no? Sigue por todo. Tengo un estudio enorme porque era un galpón. Lo que compré es una vieja fábrica chiquitita, un pedazo de una fábrica abandonada, que era un horror, pero tenía este enorme galpón que me encantó como un futuro estudio. Qué bello aquello. Es decir, que prácticamente tu vida con los grandes escritores, que para cualquiera que lo escucha sería verdaderamente un asombro, era una cotidianidad absoluta, ¿no? Sí, yo lo agradezco porque después cuando estuve en New York también estuve rodeada de los grandes escritores de Susan Sontag para arriba, para abajo, he costado Joseph Brodsky, muchos premios Nobel y todo eso. Y los admiraba y algunos las quería, con Susan fui muy amiga, pero nunca me apabullaron. Ajá. Nunca ni siquiera sentí, qué sé yo, cierta veneración, porque estaba acostumbrada a ese trato cotidiano, ¿no? Con estos muchachos y muchachas. Además yo era bastante díscola de chiquita y les tomaba el pelo y embromaba un poco. Oye, Luisa, y cuéntanos, ¿cuándo fue que tú pensaste, dijiste, creíste que escribiste un primer texto de literatura? Debe haber sido en la infancia, ¿no es cierto? Probablemente. Um, me pescaste en una cosa divertida, pero muy casual. A los 6 años le dicté a mi mamá un poema. Creo que fue mi único poema durante los próximos 50 años. Sí, chiquito, ¿no? Pero después no pensaba en la literatura, honestamente. Después intenté escribir unas cosas tipo 15 así crónicas de viaje, 16. Después me fui metiendo en el periodismo poco a poco. El periodismo me abrió unas puertas muy interesantes. Porque yo quería estudiar de todo. Cuando terminé el bachillerato, los 5 años de nosotros hacemos de escuela secundaria, digamos, yo quería, no me decidía por ninguna carrera porque las quería todas. Siempre fui muy omnívora del conocimiento. Entonces,
no hice nada, no hice ninguna. Entonces, el esfuerzo de querer todo, no hice ninguna. Pero el periodismo me empezó a abrir todas esas puertas, y hacía notas científicas, y hacía notas de viajes, y hacía notas de esto y notas de lo otro. Entonces me fui abriendo esos mundos. Y un buen día escribí un cuento. Y ahí es donde descubrí la aventura realmente de la escritura de ficción. ¿Qué edad tenías más o Y menos? tenía 17, 18 años. Y después lo publicó Juan Goyanarte en la revista Libro Ficción. Y es un cuento que está en mi primer libro de cuentos, que quedó porque después le cambié un poco el título. Se llamaba Ese canto, ahora se llama Ciudad Ajena. Y es un buen cuento. Muy bien. Entonces no reniego. Yo sé, claro, como me resistí tanto a escribir, no reniego de mis primeras cosas. Ajá. Mira, qué bien. Mira que haciendo un recorrido a lo largo de tu obra, desde tus primeros libros, siempre nos hemos dado cuenta de unos asuntos transversales, y hay uno que a mí en particular me llama la atención, y es el viaje en la literatura, el viaje que tú has emprendido, además, que has vivido en otros lugares, pero cómo eso termina traducido en tu literatura. Entonces, el viaje como tema transversal. Háblanos de esto un poco. Yo creo que te forma parte del viaje mental también, porque dentro de todo viaje físico hay otro viaje que estás haciendo con el pensamiento, ¿no? Entonces posiblemente la escritura es lo inverso de eso, es el viaje del pensamiento que te lleva a una especie de viaje físico mental. Entonces muchas veces traslado a mis protagonistas de acá para allá. Aún en la primera novela los trasladaba, quería ir a Mar del Plata, quería ver el mar, eso era una cosa ínfima, pero de todos modos ya había esta necesidad de llegar un poco más allá. No lo tenía nunca pensado, fíjate, Federico, me lo señalaste así como una cosa, no te digo novedad, pero así como un desconcierto para mí, pero es absolutamente real. Hasta mi novela El Mañana, que está encerrada en el resto domiciliario, cuando se escapa se traslada a una villa miseria, es decir, nadie se queda nunca en su lugar. Claro, que fíjate que esto va amarrado a otro gran asunto tuyo, que es el viaje y lo urbano, pero me llama la atención, y creo que de eso hablamos cuando, ¿te acuerdas que conversamos un día en la sede del Fondo de Cultura Sí, Económica de Bogotá? sí. Hablamos de cómo aparecen los bajos fondos de las Mm, ciudades en varias de tus obras, ¿sí? sí. Y háblanos un poco de eso, de ese mundo marginal del urbano, que por supuesto va amarrado al anterior tema del viaje, pero cómo lo marginal en lo urbano te llama tanto la atención. Bueno, eso justamente lo hablamos en aquella oportunidad con el Fondo de Cultura, y me acuerdo cuando estuvimos en el Gimnasio Moderno, esos maravillosos encuentros, la mano que haces vos. Porque yo creo que, no sé si acababa de salir, pero cuando me pidieron 3 novelas juntas, me di cuenta que tenía 3 novelas de los bajos fondos. Entonces, mi primera novela transcurre en los bajos fondos de Buenos Aires. Después hay otra que son los bajos fondos de Barcelona, y una tercera que son los bajos fondos de New York. Entonces hice esta trilogía de los bajos fondos por el Fondo de Cultura Económica, valga la redundancia. Y me di cuenta en ese momento, posiblemente lo supe desde el principio, pero en ese momento cuando tomas conciencia de las exploraciones, ¿no? Porque yo escribo sin mapa, yo me lanzo y navigo, la navegación de la escritura me lleva a esas costas. Y entonces cuando me di cuenta que estaba trabajando en la fascinación mía de los bajos fondos, entendí que es la ciudad como metáfora del ser humano, la parte oscura del alma, ¿no? La parte oscura del ser humano, esa parte oscura, tenebrosa, pero que también tiene sus fascinaciones y sus luces. Entonces, posiblemente desde ese lugar es que me trajo tanto, pero me atraen físicamente, me meto en los bajos fondos, no voy en los caminos, no es solamente la literatura. Querida, Esa parte de Hay que sonreír, de mi primera novela, que está La prostituta de los bajos fondos, es porque íbamos con amigos a los 17 años, 16, entre los 16 y los 18 años, a explorar los bajos fondos de Buenos Aires. Unos bajos fondos no demasiado exagerados, pero lo que antes se llamaba el bajo, la zona de la prostitución, zonas más bien densas. querida Luisa, voy a leer para el público que tenemos
ahora con nosotros, que es mucho y está Ay, realmente... pero no los veo, qué triste. Están poniendo muchos mensajes y les agradecemos mucho por su presencia. Voy a leer un cuento corto tuyo, un microcuento para nuestro público, para luego comentarlo y hablar sobre este oficio tuyo que, sobre todo en los últimos años, ha despertado mucha importancia para los nuevos creadores. Voy a leer el cuento que se llama La Cosa. Él, que pasaremos a llamar el sujeto, y quien estas líneas escribe, perteneciente al sexo femenino, que como es natural llamaremos el objeto, se encontraron una noche cualquiera, y así empezó la cosa. Por un lado, porque la noche es ideal para comienzos, y por otro, porque la cosa siempre flota en el aire, y basta que dos miradas se crucen para que el puente sea tendido y los abismos franqueados. Había un mundo de gente, pero ella descubrió esos ojos azules que quizá con un poco de suerte se detenían en ella. Ojos radiantes, ojos como alfileres que la clavaron contra la pared y la hicieron objeto. Objeto de palabras abusivas, objeto del comentario crítico de los otros, que notaron la velocidad con la que aceptó al desconocido. Fue ella un objeto que no objetó para nada. Hay que reconocerlo, hasta el punto que pocas horas más tarde estaba en la horizontal, permitiendo que la metáfora se hiciera carne en ella. Carne dentro de su carne, lo de siempre. La cosa empezó a funcionar con el movimiento de vaivén del sujeto, que era de lo más proclive. El objeto asumió de inmediato, casi instantáneamente, la inobjetable actitud mal llamada pasiva, que resulta ser de lo más activa recipiente. Deslizamiento de sujeto y objeto en un mismo sentido, confundidos, si se nos permite la paradoja. Me encanta ese cuento. Me encanta el humor, lo pícara que eres, lo pícara que eres ahora mismo, que te estás riendo en sí, de lo que has escrito, ¿no? Bueno, yo me había comencemos olvidado, me río porque me había olvidado, digo, ay Dios mío, no lo considero microrelato, ¿viste? Ahora escribo microrelatos de 2 líneas, 3 líneas, Claro. una línea. A propósito de consideraciones, ¿qué te consideras más? ¿Una novelista, una narradora en general, una escritora en particular? Es decir, cuéntame cómo te consideras. Bueno, pienso que soy una narradora en general, pero me considero una cuentista. Me interesa mucho el cuento como género. Ustedes son poetas y yo creo que van a entender eso, pero yo no he incursionado en la poesía apenas de costadito, así, de taquito alguna vez, pero nada más porque es un universo que me es un poco ajeno. Pero el cuento es un lugar donde me parece absolutamente fascinante estar a mí. Es cierto que la novela tiene su atracción porque estás viviendo en un universo simultáneo al universo de todos los días, ¿no? Ese estado de novela es muy extraño, es muy especial y a veces dura mucho tiempo porque la novela no sale muy bien y va costando y uno está con esa fabricación. Pero la precisión del cuento, lo que es un cuento bien hecho, me parece, en general, la lectura también me parece muy especial. Es digamos, el género que yo siento más cercano. Y algo que nos interesa con Javier siempre explorar es el proceso de escritura, ¿no? Cómo se da ese proceso de escritura, cómo es la carpintería, tu secreto taller. Y cuando identificas un tema sobre el que quieres narrar, ¿cómo sabes que es un tema que está preconcebido para una novela o para un cuento o para un microrrelato? ¿Qué momento identificas eso y cómo es el proceso ya de escritura y de carpintería tuyo? Sí.
La identificación ahora, bueno, en los últimos 1000 años, es instantánea. Hay una primera idea, una primera palabra, una pregunta, y yo sé si va a ser un cuento, una novela, un microrelato. Son como que tuvieran puestas distintos programas en la cabeza. ¿De qué programa está funcionando? Lo veo. Pero es cierto que mi primera novela, yo me senté a escribir un cuento, que sabía el final, sabía el principio y sabía el final. Entonces eso iba a ser un cuento, y de golpe se estiró, se estiró, se estiró, y fue una novela. Y creo que es una novela bien, bien armada. Creo que es mi novela más armada como tal de todas. Eh, Porque ahora yo escribo sin saber jamás al final, ni aún en un microrelato. Bueno, microrelato mini, sí, pero cuando empezaba con las microfábulas, estas que son todas de la misma letra, el abecedario de las microfábulas, yo no sabía dónde me llevaba jugar con una misma letra. Y me llevaba a un final. Lo maravilloso de esta exploración que yo hago, y muchos escritores hacemos, y escritoras, no todos, no todes, para usar el lenguaje inclusivo, es que no sabes a dónde te conduce y de golpe llegas a buen puerto. Y es tan asombroso llegar a buen puerto. A veces cuesta mucho en una novela, porque está todo planteado, pero no se resuelve la situación y no podés resolverla desde afuera. Tenés que resolverla desde adentro de la trama misma, desde adentro de lo que se fue planteando desde un principio. Entonces, es muy costoso, hay que trabajar mucho en mi camino, ¿no? En mi sistema de trabajo para llegar a eso y encontrar la solución. Y a veces me ha pasado, en más de una novela, que de golpe aparece un personaje inesperado y revierte todo, da el giro necesario para que la trama se complete, digamos. Son los personajes totalmente intrusivos, pero son maravillosos, son muy bienvenidos. Me, En mi me enca- punto de me vista. encantó, Luisa, esto que dices más o menos literatura automática, ¿no? Es decir, esto de que no haces mapa me pareció genial. Es decir, tú esperas que el personaje llegue a ti o tienes alguna idea anterior. Yo no usaría la palabra automática, fíjate, porque eso Ajá. implica un cierto trabajo de los surrealistas que salían, qué sé yo, cada vez exquisitos y cosas así un poco aleatorias. Me enteré el otro día, porque estoy haciendo un ciclo, estamos haciendo un ciclo con Pender sobre la libertad y la responsabilidad de la palabra, y un psicoanalista amigo mío que está en Brasil me dijo, bueno, Freud habla de la responsabilidad del inconsciente. Entonces yo creo que lo que sigo es eso, esa responsabilidad de la estructura. Eh, es una cosa que me he preguntado mucho, Javier, ¿de dónde vienen las historias? Porque de alguna manera es como si estuvieran ahí. Yo no sé si a ustedes les pasa en la poesía o en algún cuento que escriban. Es como uno empieza una cosa sin saber a dónde vas y de golpe las palabras, las cosas te van conduciendo, los personajes van armando su estructura y la estructura es como si ya estuviera ahí. No es pero no lo sabés, pero la tenés que encontrar. Lo importante es encontrarla, encontrar el ritmo, encontrar la voz que va a narrar eso, la respiración de ese texto. Pero a mí me desconcierta. Y sé que a muchos les desconcertaba, y a Cortázar le desconcertó muchísimo. Por eso tiene estos personajes aleatorios tipo Perseo, Morelio, Andrés Fabra, que son los que reflexionan sobre la escritura en el acto de ser personajes de esa novela. Porque Ajá. te asombra, te deslumbra, cuando va bien. Y es un horror y es una tortura cuando no va bien. Te decís qué bien, y después lo lees al día siguiente y es un asco. Me ha pasado muchas veces. Luisa, hoy nos siguen sobre todo muchos jóvenes escritores, jóvenes poetas, jóvenes cuentistas que están muy cercanos a estas redes sociales y obviamente te reconocen también por tu trayectoria en los talleres literarios, en Ujú. tu manera como de esa forma tan generosa de entregar tu conocimiento y de entregar tu experiencia para que los nuevos escritores se formen o por lo menos ahorren un camino de lecturas y se inicien en un proceso responsable de escritura. Cuéntanos cómo son esos talleres literarios tuyos, cómo los estructuras, cómo los piensas.
Lamento mucho decepcionarte, Federico, pero no los hago más, no los pienso más, no sé cómo los estructuré. Sé cómo trabajé dos tipos de talleres distintos. En Nueva York me metieron a dictar talleres en inglés, en el Writing Division de la Universidad de Nueva York, lo más alto de la escritura creativa, con los grandes, lo dirigía Derek Walcott en ese momento, que después fue premio Nobel, estaba gente capísima. Y yo fui la primera escritora que venía de una región no de habla anglo, porque invitaban a un escritor extranjero para esta cátedra, que era el Berkshire, pero no habla anglo que invitan por primera vez. Entonces yo les digo gracias, y en un momento dado le digo, yo estoy agradecida, pero ustedes están locos, porque mi dominio del inglés, mi inglés es bueno, pero no para quería señales, qué sé yo, gramáticas. No, me dice, no te preocupes, eso de posgrado lo sabe, tienen que saber todo eso bien, si no estamos nosotros. Y lo que les vas a enseñar es una mirada distinta al acercamiento de la literatura. Entonces eso me dio una cosa muy especial. Y los desafiaba mucho, los movía a descubrir el secreto de la literatura, pero era porque estaban trabajando en sus propios textos. Entonces estaban trabajando en sus propios textos y yo decía, pero ¿te das cuenta dónde está acá el secreto? No, bueno, no veían muy bien porque no venían de un país de psicoanalizados como yo. No venían de esa cultura así brutalmente psicoanalítica, pero no eran tan necesariamente psicoanalítica, era el secreto alrededor del cual se mueve un todo texto. Entonces me decían, bueno, sí, ok, tenés razón, y lo decimos, no, digo, nunca develes, dale vuelta alrededor, trabajalo, aprovechalo, avanzá por ese camino. Y me resultaba, es decir, uno o dos se fueron espantados, pero el resto estaba muy contento, y fueron años de hacer eso. Claro. Pero después empecé con los talleres en un momento dado de microrelato. Entonces ahí ya los estructuraba, pero todo siempre lo mío es muy espontáneo, muy loco. Entonces lo que hacía era empezar a hablar sobre el microrelato, un poco teoría, leía algunos de distintos grandes microrelatistas, y de golpe decía, saquen una hoja, tipo los exámenes del colegio, tienen 5 minutos para escribir un microrelato. Entonces ese estímulo hacía que gente se sorprendiera mucho y escribiera cosas y después lo leían y se discutían y así avanzaban los talleres de microrelato. Pero nunca tuve esa estructura maravillosa que tienen los grandes talleristas de tener estos desafíos, de armar todas las propuestas y demás. Siempre me iba guiando un poco por el azar y la inspiración del momento. A veces no salía tan bien. Y a veces en NYU, porque era otra época y otra universidad, y nuestros talleres eran de 8 a 10 de la noche, cuando sentía que todo iba muy bien, sacábamos una botella de vino y brindábamos en la universidad, ¿no? Pero no se puede ni mencionar la palabra. Cuando dijiste, querida Luisa, que tu maestro, diríamos, después de haberlo pensado, terminó siendo algo así como Julio Cortázar, que yo también estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que tu narrativa corta, tus cuentos, tienen una especie de dominio en el final, como el que lo practicaba muy bien Julio Cortázar, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿tú qué piensas de los actuales cuentistas, de lo que está sucediendo con el cuento en Latinoamérica, con los nuevos autores? Ojalá yo supiera bastante más de eso de lo que he leído, porque soy bastante distraída al respecto. Como no estoy enseñando ni nada, me dejo llevar por las corrientes y demás. Pero hay muy buenos cuentistas ahora. Lo que pasa, y de mujeres, en la Argentina por lo pronto, hay muy buenas mujeres escritoras, excelentes. Es cierto que muchos de estos nuevos escritores creen que están descubriendo la pólvora cuando ya se han hecho, pero posiblemente a mí me ha pasado lo mismo. Así que no soy yo quien para criticar esa cuestión. Además es lindo descubrir la pólvora cada vez.
Es lindo sentir que uno está abriendo un camino, que el camino ya esté abierto, porque si no, nunca iremos a ninguna parte. Y siempre hay una novedad, y siempre hay algo que va a surgir de eso, y hay una nueva inspiración. Así que no te puedo decir así seriamente que he leído, debe haber maravillas por ahí, pero no las conozco desgraciadamente bien. Y creo que ya hicimos tanto, se ha hecho tanto en materia de cuentos, pero siempre hay que seguir adelante y siempre va a haber algo nuevo y siempre uno va a creer que está rompiendo algún límite, ¿no? En estos días hablábamos con Javier de un libro que nos llama la atención, que salió en Alfaguara hace unos años, que es el libro Entre Cruzamientos, en el que hablas de Cortázar y de Carlos Fuentes, en el que encuentras la cantidad de semejanzas y diferencias entre ambos. Cuéntanos cómo abordas esos dos universos tan fabulosos. Me he divertido escribiendo ese libro, porque aparecían todos estos cruzamientos. Era lo mismo que un acto creativo. Sucedió en un Hay Festival en México, que de golpe venían los 50 años de Rayuela, que no me acuerdo muy bien qué aniversario era. Y yo dije, yo tengo mucho escrito sobre Cortázar y sobre Carlos Fuentes, son los dos separadamente, ¿no? Pero tengo de otros artículos. Entonces se le propuse a Alfaguara, dije, ¿no quieren algo? Y pensé que iba a ser un entrecruzamiento entre 2 o 3 abrazos en el medio. Y a medida que empecé a explorar y a investigar, iba encontrando, pero millones de puntos de contacto de estos dos grandes escritores, y la diferencia de edad que tenían, que se admiraban mutuamente y se tenían afecto. Y Carlos Fuentes le tenía mucho afecto a Cortázar, pero Cortázar también a Carlos. Pero pasaron cosas, encontraba cosas maravillosas. Hasta una anécdota que apareció en un diario, así nomás, del último viaje de Cortázar a Buenos Aires, un poco antes de morir. Estaba viniendo, salen del cine, en la calle Corrientes, con unos amigos, y venía una patota de estudiantes, protestando por algo, y de golpe lo reconocen a Cortázar, que era tan alto, tan reconocible, y de desesperación de los estudiantes corren a pedirle un autógrafo, se meten en las librerías a comprar libros de Cortázar, le compran al kiosquero, al librero de la esquina, de todos emocionadísimos, prum, se van, Cortázar firma, porque era tan generoso. Y entonces el kiosquero de la esquina, el vendedor de diarios, le dice, ay, señor, qué lástima, no me queda tenía un pocos libros de usted, pero no me queda ninguno, claro, se los compré todo, pero tengo de otro escritor latinoamericano, así que si a usted no le importa y me lo firma, yo le agradecería tanto, y le da un libro de Fuentes. Y eso me llegó del cielo, pero muchas cosas así me llegan del cielo. Sí. Muy bien. ¿Viste cuando estás? Hay una cosa que quiero aclarar, y sobre todo me está sucediendo mucho en este momento. Cortázar hablaba de tener como un pararrayos para atraer a las cosas. Yo pienso en una antena, ¿no? Uno se convierte cuando está creando como en una antena y te llegan toda la información que necesitas para aquello que estás haciendo, y ustedes lo habrán experimentado. Pero en este momento de pandemia y de encierro, como dicen ustedes, y es cierto y es exacto, estamos totalmente en ese momento de la serendipia, que se dan coincidencias y coincidencias una tras otra. No sé si le está pasando, una tras otra. Empezás a escribir algo, lo lees en otro lado, te llaman por teléfono la persona para decirte una cosa así. Es muy, muy raro este momento de las sincronicidades como junguianas. Constantemente. Yo creo que estamos como más abiertos a la sorpresa, viviendo en este tiempo tan extraño de pandemia, ¿no? Querida Luisa, voy a leer otro microcuento, este sí un microcuento, se llama Desaparecido, y dice, se fue sin decir adiós y nunca más lo vimos. Se fue sin cerrar la puerta, la cerraron los otros con una última patada. Cuento durísimo, ¿no? Tremendo y conciso. Con este cuento yo quería entrar al tema de la memoria, que también es muy importante en tu literatura y en general en la literatura, ¿no? ¿Cómo es tu memoria
personal, sobre todo para nosotros los ecuatorianos, que siempre hemos dicho que nuestra historia siempre ha sido como media blanda, es decir, no ha terminado de haber una gran dictadura, Bueno, ni hemos vivido bajo no les ha ido demasiado historia. bien últimamente, ¿no? Es verdad, sí, 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 Lamento decir. es verdad. Pero lo que te quería preguntar es, para nosotros, las dictaduras del Cono Sur fueron, sobre todo en la adolescencia, en la niñez, durísimos, ¿no? Casos durísimos. Y cuando uno entra en la literatura, se encuentra casi con todos los escritores que tienen como ese muro en su vida, ¿no? Que es ese dolor. Cuéntanos un poco sobre tu memoria. Mi memoria es brutal porque viví todo eso de cerca, bastante de cerca, si bien no sufrí nada tremendo, pero tenía mucha gente cercana que sí, y desaparecidos y demás, y estábamos activos en ese momento, desde la gran dictadura cívico-militar, porque hay que reconocer una cosa que se dijo últimamente, y es cierto, sí, la dictadura militares no la hicieron los militares, la hicieron los civiles que pidieron a los militares que la hagan, ¿no? La ultraderecha. Entonces, eso son peligros con los que convivimos ahora en este momento a diario, porque hay este vuelco un poco, una cierta vuelta al populismo en la República Argentina, por lo menos. Me parece admirable, te diré. Mm. Y gracias a Dios, porque si no, esta pandemia no sé a dónde hubiéramos ido todos a parar. Pero el tema de la memoria es algo muy especial, porque no es algo que uno se impone, es algo que se te impone desde fuera, ¿no? Yo me crié, volviendo a la cosa de la infancia, con el criterio de que el arte por el arte y no el arte dirigido, es decir, que no tenías que hablar de política. Política en la escritura era un anatema, esa era la posición de Borges y de todos los que lo seguían a Borges. Después Sábato, no era eso, y Sábato hace nunca más, el manejo de la CONADEP y todo eso. Pero yo me crié con la sensación de que y después poco a poco se va infiltrando y se te va metiendo en la vida, y si lo tenés en la vida, ¿qué vas a hacer? Lo pones en tus libros, lo pones en tu literatura. Entonces, el, el, el decir es muy importante, ¿no? Porque estás matando fantasmas en el momento que lo estás diciendo. Justamente estaba pensando hace poco por otra cosa que quería escribir, estoy escribiendo unas columnas para un portal que se llama El cohete a la luna, de Horacio Berbisky. Y te digo por qué se llama El cohete a la luna si tenemos un tiempo. Porque Macri en un momento dado dijo que había que meter a un montón de gente y sobre todo a muchos periodistas en un cohete y mandarlos a la luna. Entonces lo primero que hicieron fue armar el cohete a la luna, ¿no? Y es un portal maravilloso que se lee mucho. Y estaba pensando en un libro de una socióloga norteamericana, politóloga, que se llama Avery Gordon, y que habla de las cosas, la materia fantasmática en el inconsciente colectivo de las naciones, y lo que eso enferma en la medida que nos aflora esta materia fantasmática. Entonces analizó la esclavitud en Estados Unidos, que esto está aflorando ahora, está estallando ahora esta cosa contra el racismo y el horror de ese racismo, les está ahora flotando en la cara, y nuestro tema de los desaparecidos. Y en el tema de los desaparecidos, por suerte, se logró seguir con los juicios ahora, aún en los peores, los más difíciles momentos, a los represores. Eso de alguna manera cura el tejido social. Y yo creo que esta literatura que hemos hecho, los que hemos escrito sobre eso, sobre todo en su momento, escribir mucho después tiene valor, pero carece de esa fuerza brutal de hacerlo cuando la cosa está sucediendo, ¿no? Ayuda a esa curación del tejido social, si es que tenemos, pero en última instancia esa es no es la aspiración del momento de escribir, esa aspiración no existe, todo lo contrario, en ese momento estás como descargando algo y al mismo tiempo temiendo, ¿no? Lo que puede ser esa descarga. Fíjate que amarrando a este tema que te propone Javier,
es un tema que hemos venido pues conversando nosotros en este espacio. Lo conversamos con tu querida colega Almudena Grandes. Lo hablamos hace unos días y es ese papel de la memoria. Los historiadores tienen un papel muy puntual en las sociedades, en la reconstrucción de una memoria histórica. Pero, ¿cuál crees tú que es ese papel de los escritores? Esa herramienta de la ficción que permite, de alguna manera, irse por otro atajo para recuperar esa memoria histórica. Bueno, de alguna manera lo acabas de decir. Yo creo que el escritor va a adivinar la conexión entre dos puntos que el historiador conoce, pero no sabe cómo se relacionan y no puede inventar. Pero la narrativa es una sola. La verdadera, profunda narrativa de los sucesos es una, no hay 17.000, si bien hay universos paralelos, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera lo que hemos vivido tiene una narrativa más coherente de lo que lo pueden, no, más coherente no sería la palabra, más rica quizá de lo que pueden decirlo los historiadores, que tienen que atenerse más a los hechos. En el inventar a veces estás dando en el clavo de cosas que han sido borradas, o por lo menos le das el olor, le das el olfato, le das vida a aquello que el historiador ha puesto con un marco, ¿no? Pero también te puedes ir un poquitito al demonio, ¿no? Porque escribiendo y paviando, ha habido mucho de esa novela histórica no muy profunda. Pero si estás escribiendo dentro de la literatura misma, si estás escribiendo dentro de algo muy más verdadero, ¿no? De esa tremenda verdad que es el lenguaje, quizá es en el clavo de ciertas estructuras que han sido borradas o obliteradas. Yo Luisa creo en una querida. verdad no profunda de la escritura creativa. Muy bien. Vamos a dar un giro a los temas ahora. Por otra cosa que nos interesa mucho como autores y también como lectores, es el humor en la literatura. Yo creo que tú eres una escritora con mucho, mucho, mucho sentido del humor y que lo sabes cuidar, lo fortaleces. Permíteme leer un cuento que me da mucha alegría y está lleno además de un encantamiento en el humor. Este es un microcuento y se llama Cuento de Hadas. Ante los ojos de las princesas doradas, todo príncipe azul acaba por desteñirse. Es triste, Cuéntanos es un cuento triste. cómo manejas el humor y la ironía. Ajá. ¿Cuál es tu manejo? A veces me temo que se me va un poco la mano, sobre todo en las cosas muy trágicas, porque estoy escribiendo una historia trágica, una historia tremenda, cuando estaba escribiendo sobre todo este tema de los desaparecidos, la tortura, todo eso, dentro de ese mismo, y de golpe hay un giro de humor. Porque una palabra me lleva, a mí las palabras me llevan de la nariz a otro lado, ¿no? Una connotación distinta. Yo empiezo a anotar una palabra con tal connotación y de golpe pesco que tiene otro significado y me voy para el otro lado. Y lo disfruto mucho. Pero después digo, ay. Pero después de ese ay, digo, son las interrupciones, de alguna manera, el momento de poder respirar en ese lugar tétrico en el que estás, asfixiante en el que estás trabajando, y de golpe hay una pequeña ventana que se abre y respiras un poco de aire fresco y volvés a entrar en ese túnel del horror en el que estás escribiendo. Yo creo que el humor te permite llegar a lugares mucho más oscuros, porque te quita un poco de ese temblor, del miedo, y te permite ver desde otro lugar, te permite... pero no el chiste barato, pero esa cosa del humor donde vas viendo que toda situación puede tener un aspecto un poquito irónico, ¿no? Te permite un respiro valioso. De hecho, admiré mucho todas las cosas de humor que surgen ahora en la pandemia.
esas canciones, las cosas de RS positivo, cosas extraordinarias, de ingenio brutal. Es un poco, es sanador. Es sanador, te saca del morbo, del horror. Entonces, una risa te cura, ¿no? La risa es curativa. Eso ya lo descubrió Norman Cousins cuando tenía un cáncer de colágeno brutal y se curó por la risa en gran buena medida. Descubrió que son como masajes, la risa, la carcajada es un masaje a las vísceras y es una liberación de endorfinas. Físicamente es positivo. Pero aparte yo no me resisto, yo por eso estoy ahora más o menos pimpante a mi larga edad. Yo creo que es porque me tomo en broma. Qué bello, Sí. sí. Fede. No, fíjate que hemos tocado tantos temas y yo creo que hay un desafío en muchos escritores y es el desafío de poderse reinventar, así como hay otros escritores que encuentran su zona de confort en un registro, en un lenguaje, pues otros tienen la posibilidad de reinventarse y sentimos que tú eres de esas autoras que se reinventa y que trata de no repetirse. Háblanos un poco de eso, de tu trabajo, de no reinventarte, de lo que estás haciendo ahora, de ese contacto precisamente con nuevas lecturas, con nuevas maneras de expresarte. Bueno, desgraciadamente necesito reinventarme. Te digo que me habría gustado de golpe encontrar un sistema y seguirlo. A veces siento que salto mucho de una cosa a la otra. De golpe digo, ay, qué suerte, encontré esta manera de escribir cuentos eróticos, ahora voy a hacer una colección y tengo uno. Y después ya no puedo hacer otro. Ya tengo que hacer otra cosa. No, eso es una compulsión, eso no es una decisión. Pero había algo más que te quería decir y se me escapó. El reinventarse, no sé, a mí también me gusta cuando hay una cosa sostenida, por ejemplo, un libro de cuentos que tiene una temática unificada y demás. Me gustaría poder hacer eso, a veces, no siempre. Otras veces me gusta el asombro. Yo disfruto el asombrarme a mí mismo, yo no espero, no escribo para un lector, escribo para divertir, para asombrarme, para descubrir, me gusta el descubrimiento. Entonces ahora estoy leyendo mucho sobre el tema de la conciencia y la conciencia universal, es una cosa que me interesa mucho. Y otra cosa que me ha interesado siempre es el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? La cosmovisión indígena de nuestra América es tan rica, es tan importante. Estamos destrozando la tierra, ¿cómo no creemos, no pensamos en esas personalidades, en ese pensamiento de nuestra madre tierra, ¿no? Y ahora en el mes de agosto, que es el mes de la Pachamama, tenemos que estar muy conscientes de lo que hemos hecho hasta ahora, del horror, de la cosa que está pasando. Entonces estoy leyendo mucho de eso y al mismo tiempo esta historia de la conciencia, porque es como extracerebral. Nuestra conciencia, una cosa es nuestro cerebro y otra cosa es la conciencia. Parece que hay todo, dentro de la física cuántica, hay todo un estudio de cómo es la conciencia universal que es la que estamos conectados, ¿no? Y todo eso que decían siempre los maestros espirituales, ahora desde la cuántica lo están demostrando. Me parece fascinante. Entonces, por eso estoy leyendo menos literatura y más estas cosas que entiendo una décima parte aproximadamente de lo que leo, pero la décima parte que entiendo, quinta parte que entiendo, me fascina. Y es una forma, no te digo de la reinvención, pero sí, porque después yo escribo unos textitos muy divertidos o no tan divertidos sobre estos momentos en que estamos viviendo. ¿Te atreverías a leernos algo? Me atrevería, te pregunté, Javier Oquendo, te pregunté si quieren algo. Me habrías dicho que sí, yo me atrevería, pero no tengo nada a mano porque no he imprimido, no tengo nada impreso. No tengo nada impreso, tendría que buscarlo en... No. Otra vez, lo prometo para la próxima, porque si no tengo que apagar la computadora o levantarme y buscar mi iPad. Pero no sé ni dónde anda, ¿no? A ver si en el teléfono encuentro una... De ahí derivo algunas notas para el cohete a la luna. Ajá. Entonces, si se meten en el cohete a la luna, que sale los domingos, bueno, es esta cosa online, ¿no? Y poner mi nombre pueden encontrar algo de eso, un poco de eso. Estoy haciendo un diario
pero no es un diario, estoy escribiendo mucho. Y de ahí saco y armo una nota más periodística y más política quizás de lo que tengo escrito, pero son estas reflexiones. Qué bien. Luisa, yo no quisiera que nos despidiéramos. Fíjate que este programa se emite desde Colombia, desde Quito, dos países donde, Que yo adoro, dos países que yo quiero claro, mucho, me parecen bellísimos, entonces fíjate que estamos, grandes Javier escritores. en Quito, yo estoy en Bogotá y, y pues obviamente tenemos seguidores de toda América Latina y del mundo hispánico, pero por supuesto están concentrados en nuestros países. Yo no quisiera que nos despidiéramos sin que hablaras de tu relación con la literatura ecuatoriana y colombiana, cómo ha sido tu contacto con la literatura de estos dos países. Parte de ustedes dos y de los poemas de ustedes dos maravillosos, pienso en Abdonubidia Claro. de Quito. Carlos Vascones creo que está mirando. Javier Ahí, Vázquez, sí. Carlos Vascones. Ah, Carlos Vázquez, el Carlos. cuencano, sí. De Cuenca, sí. A quien Sí, yo avisté a que arme el pen ecuatoriano. Me pareció maravilloso. es verdad. Y de Colombia, bueno, tantos, ¿no? Tantos. Pienso en Ivonne, en Claudia Ivonne, ay Giraldo. Dios, Giraldo. Y ese libro divino, esa novela que a mí me encantó, que se llama El Cuarto Secreto. Y pienso, mi querida Cecilia Balcázar, mi queridísimo Ariel Biblovich. Claro, Cecilia te Chicas de mandó Pan, saludos, Cecilia, ¿verdad? besos a Cecilia. Poeta estupenda, una poeta estupenda, Sí. muy secreta, pero pero está de más secreta y maravillosa. Y Ariel Biblovich, que quiero tanto, de tanta gente, que voy a perder la mitad, voy a estar nombrando. Alba Lucía Ángel, ¿qué será de Alba Lucía Ángel? Muy, ¿Sabes muy algo de vigente. ella? Sí, sí, sí. Ah, Y se ha bueno, reeditado cariños míos. últimamente. Ah, La pájara cariños míos. pinta. La pájara pinta, qué linda era esa novela, la recuerdo. La recuerdo de nuestra época de Barcelona. Y no sé tanto, bueno, no hablemos de los grandes en todos de ustedes, ¿no? Porque ya lo sabemos, el Gabo y demás Ah, muchachos, la muchachada esa. Así que es muy cercano. Pero ya te digo que últimamente no he estado incursionando en la literatura ajena, ni propia. He estado leyendo, sí, bueno, propia sí, pero escribo. Ah, sí, incursioné en una literatura propia, debo decir con mucha vergüenza. Lástima que no tengo acá el microletito que escribí al respecto, pero para un poco desfogarme. Van a reeditar ahora en septiembre mi novela El Mañana. Y mi novela El Mañana tengo un tiempo para contar esta historia. Sí, claro. Tengo un poco de tiempo sí, todavía. Tienes. Eh, yo hace 10 años, exactamente 10 años, me agarró otro coronavirus, que era el del NH, el H1N1, y me mutó y me hizo una meningitis. Y estuve pésima, estuve un mes y medio casi en coma, tardé mucho en recuperarme, y no podía, cuando me recuperaba había recuperado las palabras, pero no había recuperado lo que podríamos llamar el lenguaje. Es decir, yo sabía todos los nombres de todas las cosas, todo, no hay duda, hablaba bien correctamente, pero había perdido toda conexión con la creatividad, con la imaginación, totalmente. Y tenía la sensación de que no iba a poder escribir nunca más. Y yo decía, bueno, ¿qué me importa? Si no, total, he escrito mucho. Y en ese momento, cuando estaba todavía internada, sale esta novela que me había costado mucho escribir, que se llama El Mañana. Yo estaba 7 años escribiendo esa novela, bueno, con todas las intermitencias y otras cosas publicadas en camino. Y no la quería ni ver, no la quería ni ver. Nos decían, estaba en el sanatorio yo internada y la novela estaba en una mesa ahí frente a la cama y llegaba alguien a visitarme y decía, ay, qué linda tu nueva novela. Y yo decía, da la vuelta, no quiero ver la tapa, no la quiero ver. No quería saber nada con esa novela. Ahora la van a reeditar. Me mandaron las pruebas para que las corrija. Viste que uno mira las pruebas por encima, por si acaso. Me puse a leerla y me la leí de cabo a rabo, pero fascinada descubriendo mi propia novela, viendo cuánto tenía, eso es el milagro de la literatura, ¿no? Cuánto tenía de premonitorio de lo que nos iba a pasar en los últimos 4 años.
Yo la escribí en otra época, entonces siempre ha sido un futuro muy dilatado, era un anacronismo así de un futuro muy, muy dilatado porque no quería que lo asimilaran a ese gobierno que estaba bien, esa persecución a las escritoras que se narra en el Mañana. Y de golpe dije, pucha, esto no sucedió esto, pero sucedieron cosas equivalentes. Estoy en ese mundo. Entonces, en el momento en que yo empiezo a salir de esta cosa totalmente anedónica en la que estaba, anoréxica, anedónica, no quería saber nada de nada, empiezo a escribir. Y lo primero que empiezo a escribir es decir, ¿cómo escribir esto? No, la pregunta no es cómo escribir esto, ¿cómo escribir? ¿Cómo atraer esa cosa que va mucho más allá del querer decir, lo que vas sabiendo que no sabes, lo que empieza a surgir? Entonces empiezo a escribir y escribí todo un montón de cosas a lo largo de varios meses y ahí quedaron. Entonces ahora con esta nueva peste retomo ese espíritu. Desde otro lugar totalmente distinto, no estoy enferma, es totalmente distinto, pasan otras cosas, pero como dialogan estas dos pestes, aquella mía y esta de actual, ¿no? Entonces estoy escribiendo mucho para completar ese volumen que no sé si alguien lo querrá publicar y si habrá más editoriales y qué será de nuestra vida. Pero de hecho estaba escribiendo un libro sobre el dinero, con decirte eso te digo todo. Sí. Y muy, muy encantada estaba escribiendo mi libro sobre el dinero porque yo creo que es el Dios actual, detesto todo este horror que nos pasa es culpa del dinero. Entonces estaba haciendo todo este análisis de lo que fue el dinero. Y en la China hay un dinero del infierno que tenés que quemar para todas las cosas, los rituales del dinero y demás. Y todo para llegar a la cibermoneda, que es la única salvación que yo creo que podemos pensar ahora porque eliminas los bancos. Y de golpe mi amiga Alicia Duhovne, la gran escritora, me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y le mando un poco el prólogo de este libro. Me dice, dinero, estás escribiendo ahora, esto me lo dijo al principio, tipo marzo, abril. Estás escribiendo ahora, si no va a haber más dinero, se va a acabar el dinero, nunca más. Entonces me cortó, ahí corté completamente lo del dinero y me puse a escribir esto otro. Pero sí. El mundo distópico de Luisa. Las distopías totales. Pues qué gusto es tenerte en Qué lindo, bueno, me encantan ustedes dos, son No sabes, divinos. no Ya sabes lo hablamos. maravillosa que eres para nosotros. Qué gran escritora y qué gran amiga y cuánto cariño te tenemos y cómo te Yo admiramos. también. Mucho, Bueno, muchísimo. bueno, me llenan el corazón de alegría, les agradezco muchísimo. No, Luisa, Me avergüenza un poco, gente viniendo desde ustedes, de gente tan valiosa. no, que pase todo esto muy rápido para podernos, Nos para abrazoteamos. un abrazo contagioso, una cosa Sí, así sí, 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 brutal, brutal. vital. Sí, me niego a saludar de codito. Ahí tengo un cuento sobre Codo, claro, les hubiera leído mi cuento sobre el Codo. Pobre Codo, te das cuenta qué ambivalencia, el Codo que es tremendo de un lado, que se recibe los estornudos y las toses, y del otro lado es el saludo y la amistad, el pobre ya no sabe quién es, está totalmente perdido. Entonces, al final dice, bueno, ¿qué nos queda por hacer en todo este drama? Bueno, solo empinar el codo. Salud. Muy bien. Muy bien, muy bien. Empinarme, claro, es lo único. Pero pobre codo, pobre codo. Es realmente es una esquizofrenia total. Qué grande, Luisa. Fede, estamos contentísimos. Gracias. Muy bien. Qué alegría, Luisa, haberte tenido en este espacio, estas conversaciones desde nuestros encierros, pero Sí. que abrimos esta ventana y nos vemos. Claro, y aparte el encierro es físico, pero la cabeza anda por todas partes, así Así que es. ahí estoy con ustedes, así con mucho, mucho cariño y agradecimiento y felicidad. Es muy bello todo esto que ha pasado esta noche y ahora me voy a quedar solita. No, pero con la perra, con una gata que adopté ahora, que además está en celo, tengo que operar, y con un loro y todo, así que todo está una fauna. Qué maravilla. Y Qué las máscaras maravilla. que se ven un poquito por ahí arriba. Sí las hemos visto. Sí.
Bueno, Bueno, queridos amigos, a todos los que estuvieron con nosotros a través de la transmisión en vivo de Facebook Live, gracias por la cantidad de comentarios que han puesto para ti. Todos, ¿pero me los mandás? ¿Me los Sí, vas a absolutamente. mandar? Y claro, te lo- ahora te vamos a conducir a la página donde están los mensajes para que los Y leas. gracias a la editorial El Ángel, que además tiene este nombre tan bello, ¿no? es un ángel que Que nos cobija. sí, 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 con sus alas nos protege. Mm. No, maravillosa noche. No sabes lo A agradecido. mí también. Eh, con, con Federico y conmigo nos veremos en 15 días con un nuevo gran autor al que adoramos, admiramos, leemos y queremos. Fue una noche maravillosa con la gran Luisa Valenzuela. Fede, ¿quieres Así es. despedirte? Sí, querida Luisa, muchas gracias por Gracias, haber chicos. aceptado esta invitación y que nada, que estos días de pandemia sigan siendo fértiles para tu creación, para tus columnas de opinión, para tu reflexión permanente. Te necesitamos cerca y te necesitamos siempre activa en la palabra. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Javier. Son ustedes maravillosos. Con gente como ustedes, el mundo está salvado. Tan bella. Gracias, queridos Y amigos. a todos los que están ahí, a todos Amigos, quienes están ahí por ahí. Gracias.